la salvación. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Cuando las cosas se han puesto peor en la historia, cuando Satanás y los enemigos de Dios se han levantado contra Dios y contra su pueblo para atacarlos, Dios siempre ha actuado enviando su palabra, enviando la Biblia, enviando su palabra. Cuando los enemigos de Dios han venido como un río, como dice, creo, el profeta Isaías, han venido como un río en toda su fuerza, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha levantado siempre la bandera de la palabra, la bandera de la palabra. Cuando la oscuridad del pecado se ha esparcido más en la historia del mundo, como antes, como en el periodo medieval, como antes de la Reforma Protestante, ¿qué hizo Dios ahí? No envió ejércitos y soldados para luchar, no envió políticos para gobernar, sino que envió predicadores para predicar la palabra. Es más, el centro de toda la historia de la humanidad es Jesucristo. Y Jesucristo es llamado la palabra encarnada. El verbo que tenemos ahí en Juan 1 también se traduce como la palabra. Él es la palabra encarnada. Él es la palabra de Dios. Cristo, su ministerio se basó en predicar y predicar y predicar la palabra. Dios utiliza la palabra. Es su principal método para hablar y para cambiar este mundo. Hemos visto cómo el libro de Hechos habla de cómo la palabra se extendía. Y aquí vemos con Esteban cómo él predica la palabra. Y en todo el Nuevo Testamento vemos eso. El apóstol Pablo, cuando estaba allí en la cárcel en Roma, la última carta que escribió, de la que tenemos registro, que es la carta de 2 a Timoteo, diciendo que estaba ya para ser sacrificado, que seguramente pronto iba a ir al anfiteatro, al circo máximo ahí, a ser echado a las fieras, el apóstol Pablo, lo último que le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, antes de morir, le dice: te encarezco. Es decir, hay una cosa que le quería decir. Dice: una cosa te ruego, una cosa te pido. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Es decir, te encarezco esto. Pero ¿qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que le ruega? Dice: una cosa te pido, que prediques la palabra. Le había escrito 2 cartas a Timoteo. 10 capítulos de enseñanza, de doctrina para un pastor, pero por encima de todo le dice: te encarezco esto, predica la palabra, predica la palabra. Y esto es lo que vemos aquí también en el libro de Hechos, en la vida de Esteban. Su vida estaba corriendo peligro, los enemigos estaban, y el evangelio estaba recibiendo un gran ataque, el ataque más fuerte hasta el momento. Esto iba en serio. ¿Y a qué le guía el Espíritu de Dios a Esteban? Le guía a predicar. No le guía a hacer milagros. Y Esteban había hecho señales y prodigios, como vimos en el capítulo 6. Y cuando le acusan, no empieza a decir Esteban: mirad, hago una señal, un milagro, otro milagro, para que veáis que no me tenéis que acusar. No empieza a hacer milagros. Tampoco Esteban pide que todos los discípulos y cristianos que había, que se contaban ya entre miles y miles, quizás 10.000, quizás 15.000 cristianos ya ahí en Jerusalén, no pide que todos los cristianos se subleven y le apoyen contra esto, no. ¿Qué hace Esteban? Predicar la palabra. Cuando es acusado, lo que hace es predicar la palabra. ¿Y qué sermón predica? ¿Y qué sermón predica? Un sermón, podemos decir, excepcional. Tenemos que entender que este sermón que vemos en todo el capítulo 7, 53 versículos de sermón, está en el contexto de un hombre que está acusado y que quieren matarlo. Está en el contexto de un juicio. Está en el contexto de alguien que quieren matar y alguien que le están acusando falsamente. Ahora, está en el contexto también, si os acordáis, la acusación era que Esteban había blasfemado contra Dios y contra Moisés, que había blasfemado contra este santo lugar, contra el templo y contra la ley de Moisés. Así que estos sacerdotes, estos del concilio, se creían muy discípulos, grandes discípulos de Moisés. También pasaba en el tiempo de Cristo. Juan 9, injuriaban a Cristo
y le decían, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos, decían, que Dios ha hablado a Moisés. Respecto a Jesús, no sabemos de dónde viene. Pero ellos decían, nosotros somos discípulos de Moisés. Tenían un gran apego a Moisés. Así que es en ese contexto que Esteban predica este sermón tan importante. Ahora, quiero ver algunas características de este sermón antes de empezar a ver lo que es el sermón que predica Esteban. Primero es que es un sermón inesperado. Es un sermón inesperado porque estoy seguro que los que había en el concilio no esperaban esto. Habrían escuchado ya las enseñanzas o cómo predicaba Pedro, y esto es completamente distinto a algunos de los sermones que ya había predicado Pedro, como en Pentecostés o capítulo 2, o en el Pórtico de Salomón, capítulo 3. Este es un sermón diferente. Tampoco se parece a los sermones que Pablo predicó en las sinagogas después, o los sermones que Pablo les predicaba a aquellos gentiles que no sabían nada del Antiguo Testamento. No, es completamente distinto a esto. Es más, es un sermón quizá inesperado porque no se menciona a Jesús por nombre. No se menciona a Jesús por nombre, aunque por supuesto que sí que se referencia 2 veces como aquel profeta que había anunciado Moisés y como aquel justo sufriente que había anunciado Isaías. Es decir, sí que se referencia, pero se da por hecho de que Jesús es el tema, pero no se referencia por nombre. Y algo muy curioso también es que, contrario a casi todos los otros sermones que encontramos en Hechos, aquí no se habla de la resurrección de Cristo. En ningún momento, si mal no entiendo, en ningún momento hace una referencia a que Cristo hubiera resucitado. Simplemente, al final, ya cuando ha acabado el sermón, en el versículo 56, sí que les dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Cristo, que está a la diestra de Dios. No dice al Hijo de Dios, sino al Hijo del Hombre, porque Cristo había resucitado corporalmente, como humano, había resucitado, y el Hijo del Hombre, aquel que estaba alrededor, estaba con nosotros hace unos meses, ahora lo veo a la diestra de Dios. Entonces sí que al final, no en su sermón, pero en su último alegato, sí que hace referencia a Cristo resucitado. Así que es un sermón un tanto inesperado, no nos esperamos esto aquí. Ahora, también es un sermón muy instructivo. ¿Por qué Lucas, que es el escritor de Hechos, por qué Lucas dedica todos estos versículos a este sermón? Es el sermón más largo que hay en el libro de Hechos. Ahora, por supuesto que en el libro de Hechos tenemos, cuando Pedro predica en Pentecostés, si tú lees ese sermón, lo que hay ahí, lo puedes leer en 3-4 minutos. No debemos creer que Pedro predicó un sermón de 3-4 minutos, ni cuando Pablo iba y nos narra los sermones de Pablo, hay algunos sermones que se leen en medio minuto. No, lo que nos da Lucas es un resumen, pero es que aquí, en Esteban, nos da 53 versículos, mucho más que todos los otros sermones. ¿Por qué con tanto detalle? Bueno, pensando en esto, creo que tenemos que entender a quién le escribía Lucas. Si os acordáis, Lucas le escribía a un hombre llamado Teófilo, un hombre que era gentil, no era judío. Entonces, este hombre Teófilo necesitaba entender bien lo que es la doctrina del Antiguo Testamento. Y es lo que vemos aquí. Necesitaba entender bien el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sin el Antiguo Testamento, que es la base del Nuevo Testamento, no entendemos, no comprendemos todo lo que hay en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no tiene sentido si no tenemos el Antiguo. Si no tenemos el Antiguo. Ahora, vivimos en tiempos, y esto lo he escuchado muchas veces, en los que hay gente, incluso hay gente en iglesias evangélicas, que desprecia el Antiguo Testamento. Dice, yo me quedo con el Nuevo, yo me quedo con los Evangelios, yo me quedo con algunas cartas de Pablo, pero el Antiguo yo no leo el Antiguo Testamento. Pero tenemos que entender que el Antiguo Testamento es imprescindible para el mensaje del Evangelio. Es imprescindible para entender lo que es la Biblia. Necesitas tener esa base firme del Antiguo Testamento para tu entendimiento del Nuevo Testamento, para tu entendimiento del cristianismo. La religión cristiana
tiene su base en toda la historia y todos los libros, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 39 libros de muchos de la historia del pueblo de Israel. Te doy algunos ejemplos. Cristo es llamado el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no vas a entender qué significa esas palabras de Juan el Bautista si no entiendes antes los rituales de los corderos que debían sacrificarse, cómo tenían que ser esos corderos, etcétera, etcétera. Y eso lo vas a encontrar en Levítico y en los libros del Antiguo Testamento. En Juan 3, por ejemplo, Cristo dice que como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No vas a entender a qué se refiere Cristo con eso si no entiendes la historia de Números, capítulo 29, capítulo 21, qué ocurrió esa serpiente y qué ocurrió con esa serpiente y cómo fue todo eso. Necesitas el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Los cristianos, por ejemplo, somos justificados por la fe. Y Pablo, cuando está en Gálatas y en Romanos explicando qué significa la justificación solamente por la fe y no por las obras, va al ejemplo de Abraham, que dice, creyó, Génesis 15, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Y Pablo, basándose en la justificación de Abraham, explica lo que significa la justificación del creyente, que somos justificados, declarados justos, no por hacer buenas obras, sino por la fe en el Mesías. Por ejemplo, Cristo es nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, se encarga de hablar de eso, pero no vas a entender qué significa este oficio de Cristo de sacerdote o de sumo sacerdote si no entiendes qué hacían, para qué valían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cristo también es el gran hijo de David, el rey que venía, el capitán y rey victorioso de su pueblo. Pero no vas a entender a qué se refiere todo este oficio si no conoces las historias de los reyes, de cómo los reyes hicieron de David, etcétera, etcétera. O por ejemplo un versículo en 2 Corintios 4, cuando nos dice que percibimos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. No vas a entender qué significa la gloria de Dios si no vas al Antiguo Testamento y ves lo que significaba allí la gloria de Dios. Entonces, y podría seguir dando ejemplos, para entender, para comprender todo lo que hay en el Nuevo Testamento, necesitamos la base firme del Antiguo Testamento. Son totalmente complementarios, son totalmente necesarios, tanto el Antiguo como el Nuevo. Ahora, interpretamos el Antiguo a la luz del Nuevo, pero entendemos el Nuevo con la base del Antiguo. Y es muy importante que tengamos eso claro. Y por eso, por esa razón, aquí se nos da 50 versículos de toda la historia y de todo lo que, y de mucho de lo que enseña el Antiguo Testamento. Entonces es un sermón muy instructivo y Teófilo necesitaba esto, necesitaba este resumen, pero un resumen inspirado y un resumen excepcional del Antiguo Testamento. También es un sermón único, porque Esteban hace un resumen magistral que no encontramos en ningún otro lugar de la Biblia. La Biblia, o sea, Esteban resume desde Abraham hasta Salomón, resume muchísimos cientos de años de la historia de Israel en 50 versículos, lo encontramos aquí. Y no vas a encontrar otro resumen así. En algunos salmos vemos algunos resúmenes poéticos de la historia de Israel, pero este es el mejor resumen de toda la Biblia sobre estos años de la historia de Israel. Así que es único este sermón en cuanto a este resumen magistral. No sé si muchas veces les pasa a los estudiantes que hay algún profesor que cuenta todas las cosas y de repente viene otro profesor que de repente le resume todo y lo entiendes de una manera que nunca antes lo habías entendido. Pues Esteban, de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, cuenta la historia desde Abraham hasta Salomón de una manera que su audiencia necesitaba desesperadamente entender. Pero este sermón no es solamente un sermón de resumen, como esto es lo que pasó, pero hay mucho que Esteban va aplicando, va orientándolo hacia las necesidades de su audiencia, y por eso también es un sermón acusatorio. Ahora,
Esteban había recibido una acusación. Le acusaban de blasfemo contra Dios, de blasfemo contra la ley de Moisés, de que él predicaba que Jesús iba a destruir el templo y que Jesús les iba a quitar las costumbres y las leyes de Moisés. Era mentira. Pero aquí Esteban ni por un momento se defiende. No hay ningún ápice de que empieza a defenderse y decir, lo que decís es mentira, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. No. Esteban no se encarga de defenderse. Es más, el tono del sermón no es de defensa, el tono del sermón es de ataque. Esteban, y vamos a verlo más al final, va a la yugular de esta gente y les llama duros de cerviz en el versículo 51. La cerviz es como donde están las cervicales, de ahí viene. Y les dice duros de cerviz, en nuestro lenguaje les dice cabezones. O sea, tantas oportunidades habéis tenido y duros de cerviz que sois. Luego, es un sermón acusatorio, incluso en el que no vemos en ningún momento que Esteban diga arrepentíos. Pedro había predicado en Pentecostés y les dice arrepentíos. Una y otra vez lo predica. Pero en este sermón es como los profetas del Antiguo Testamento, que a veces no había un llamado al arrepentimiento, sino que los profetas del Antiguo Testamento había veces que predicaban y decían, ya está, habéis tenido muchas oportunidades, ahora el mensaje ya no es de arrepentíos porque hay otra oportunidad, es ya está, viene el juicio, ya está. Y mira incluso cómo acaba con la acusación que acaba el sermón en el versículo 53. Les dice, vosotros recibisteis la ley, esa ley de la que ellos se gloriaban, nosotros cumplimos la ley de Moisés, y acaba el sermón diciendo, y no la guardasteis. Habéis roto la ley, no habéis guardado la ley de Moisés. Y ahí es donde acaba el sermón, con esa acusación. Y también, en último lugar, es un sermón trascendental. ¿Por qué es un sermón trascendental? Porque está colocado en un lugar importante en el libro de Hechos. Del capítulo 1 de Hechos al capítulo 7, todo lo que hemos visto está en Jerusalén. Es la ciudad santa, es la capital del reino, es la capital del reino que David puso ahí, la capital, y por tantos años Jerusalén era la ciudad. Y cuando volvieron, fueron exiliados a Babilonia, pero cuando volvieron a Jerusalén y construyeron otra vez el templo en Jerusalén. Y Herodes había hecho este macrotemplo allí en Jerusalén, y era la ciudad santa con mayúscula. Y desde este capítulo, vamos a ver que el capítulo 8, ya Lucas cambia el enfoque. Desde el capítulo 8 empieza la dispersión del Evangelio. Jerusalén, la supuesta ciudad santa, ha rechazado el Evangelio, ha rechazado las buenas noticias. Es verdad que muchos se habían convertido, pero en general la ciudad había rechazado las buenas noticias. Así que el Evangelio no se va a quedar ahí. Y es como que el foco de luz que ha estado en Jerusalén por todo este tiempo y por siglos, ahí es donde Dios centraba su plan y su palabra, allí en Jerusalén. Y es como que a partir de aquí, por eso, es lo que decía, que es un sermón acusatorio en el que no se dice arrepentíos, no, es un sermón acusatorio de decir hasta aquí, hasta aquí. Y es como que Dios dice, habéis rechazado, voy a las naciones. El foco cambia de solamente Jerusalén a abrirse, y vamos a ver en el capítulo 8, veremos de cómo se habla de Samaria, esos samaritanos que de los Jerusalén odiaban, se habla de Samaria, se habla después de Damasco, los sirios, se habla de Lida, de Jope, de Cesarea con Cornelio, un gentil convirtiéndose, y luego el foco totalmente se va a Antioquía, y de ahí es de donde van a salir Pablo y Bernabé como misioneros, y será el foco, será la ciudad central en la dispersión del Evangelio, será Antioquía, ya no Jerusalén. Y este es como el punto cúlmine en la que Dios envía a su mensajero, a su profeta fiel a Esteban, a decirles, habéis rechazado la última oportunidad, ahora Dios va a poner el foco sobre todas las naciones. Así que por esto es un sermón trascendental, está ahí en el capítulo 7 de Hechos, y en el capítulo 8 vamos a ver que a través de la persecución el Evangelio empieza a expandirse por todo Israel, por todo el mundo al final. Así que
por eso es un sermón muy importante el que tenemos aquí. Pero vamos a ir a lo que es el sermón. En el versículo 2, después de que el sumo sacerdote le dijera, ¿es esto así? Refiriéndose a, ¿son estas acusaciones así? ¿Es verdad estas acusaciones de que eres un blasfemo? ¿De que Jesús quiere destruir el templo? ¿De que van a cambiar todas las costumbres y leyes de Moisés? Esteban no contesta estas acusaciones, sino que predica la palabra. Y empieza, antes de empezar, dice, varones, hermanos y padres. Muestra que él es como ellos, que él es también judío, que son sus hermanos en la carne, son sus compatriotas, que él se ha criado con ellos, que tienen la misma escritura que él. Varones, hermanos, incluso dice, y padres. Muestra respeto porque había muchos hombres allí, conocedores de las escrituras. Muchos hombres incluso respetados por su autoridad en las Escrituras. Y también lo hizo Pedro en el capítulo 2, cuando predicó en Pentecostés, los trató como hermanos, compatriotas. Y son las mismísimas palabras que Pablo en el capítulo 22, versículo 1, dice también varones, hermanos y padres. No se pone a sí mismo por encima, no dice vosotros estáis ahí abajo y yo tengo mucha más luz que vosotros y estoy aquí. No, se pone igual. Y entonces empieza la predicación. Primer punto, en cierta manera, es sobre Abraham. Y podemos ver que se habla de Abraham como el extranjero. Dice ahí, el Dios de la gloria, así empieza. Empieza con Dios, dejándole bien claro que él no era un blasfemo de Dios. Él nunca había blasfemado ni blasfemaría el nombre de Dios. Y les dice, el Dios de la gloria es el que llamó a Abraham. Este Dios de la gloria, esa gloria es la gloria que en hebreo se llamaba la gloria Shekinah, que es esa gloria que bajaba al tabernáculo, esa gloria que en Éxodo 40 nos dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, esa nube que estaba allí, ese Dios que también en el Salmo 29 es llamado el Dios de gloria, ese Dios es el que llamó a Abraham. Pero lo que quiere hacerles entender Esteban es que esa gloria de Dios estaba antes de que existiera el templo. Los judíos ahora habían enlazado y habían capturado, si se puede decir así, o encerrado, que la gloria de Dios estaba encerrada en el templo. Así que templo era igual a la gloria de Dios. Si tenían el templo, tenían a Dios. Si tenían la estructura del edificio, tenían la gloria de Dios. Y Esteban les quiere decir que no. Que antes de que hubiera tabernáculo, antes de que hubiera templo, ya existía el Dios de la gloria y la gloria de Dios, y que esa gloria, ese Dios de gloria es el que había llamado a Abraham, y esa gloria Dios la había tenido por toda la eternidad. Y entonces narra la historia de Abraham. Ese Dios, dice ahí, es el que llamó a un hombre pagano de Mesopotamia. Abraham era un hombre pagano, cuando Dios lo llamó en Ur de los Caldeos. Y este hombre Abraham adoraba a dioses falsos, pero Dios lo sacó de allí y lo llamó para que fuese el padre de Israel, el padre de naciones y el padre de la fe. Leemos en Génesis 11 que salió de Ur de los Caldeos con su padre Taré, con su sobrino Lot y la mujer de Lot, y también con su mujer Sara. Y que llegaron, como en una primera fase de ese viaje, llegaron a Harán, que aún no estaba en Canaán. Allí en Harán murió Taré, el padre de Abraham, y después de Harán ya fueron a Canaán. Ahora, hay algunos que dudan de si este pasaje de Esteban contradice a Génesis 11, porque aquí dice que Dios le habló a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Y entonces dicen, ¿entonces le habló en Ur de los Caldeos o cuando estaba en Harán? Pues en Génesis 12 nos dice que Abraham ya estaba en Harán y dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces seguramente Dios habló a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Hicieron esa primera fase del viaje no llegando a donde Dios le había mandado. Quizás se pararon ahí por causa del padre de Abraham, Taré, quizá porque no lo veían claro, pero Dios le había llamado a Canaán, no a Harán. Y al final sí que hicieron el resto del viaje y llegaron a Canaán, que es donde Dios les había llamado. Quizá en Harán Dios le volvió a hablar a Abraham
y entonces le llamó 2 veces, o quizás simplemente Abraham recordó el primer llamado de Dios que le llamó desde Ur de los Caldeos para ir a Canaán, a la tierra prometida. Pero llegó a Canaán, a la tierra prometida. Y dice ahí, Dios le trasladó a esta tierra, versículo 4, en la cual vosotros habitáis ahora. Es decir, Abraham vino aquí, pero mira lo que dice el versículo 5, no le dio herencia en ella. Y lo recalca diciendo, ni aún para sentar un pie. Es decir, les explica, Abraham vivió como extranjero. Abraham no tuvo casas, no tuvo ciudades. Abraham, el gran padre de la fe, habitó como extranjero. La gloria de Dios no estaba asociada a una ciudad o a un templo, porque Abraham no tenía ni templo, ni incluso tabernáculo, pero tenía al Dios de la gloria y la gloria de Dios. Abraham vivió como extranjero, incluso el que fue llamado el amigo de Dios, no tenía templo, ni tenía tabernáculo, incluso no tenía descendencia. Y lo explica ahí versículo 5, que le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Se le hizo una promesa a Abraham de que iba a tener una gran descendencia y no tenía ningún hijo. ¿Cómo voy a tener una gran descendencia si no tengo ni un hijo?, decía Abraham. Pero nos dice ahí, incluso en el versículo 6, que Dios le prometió que después de 400 años en tierra ajena, volverían a esa tierra. ¿A qué se refiere? Pues al periodo que estarían en Egipto. Entonces Dios ya le profetizó a Abraham que irían a Egipto, serían esclavizados, como dice ahí, que los reducirían a servidumbre, versículo 6, los maltratarían por 400 años, pero que Dios después juzgaría a esa nación, a Egipto, y después volverían y servirían a Dios en Jerusalén. Después de esto saldrán, versículo 7, y me servirán en este lugar. Entonces Dios le avanza un poco y hace una profecía de lo que iba a pasar, y le dice, tu descendencia va a ser numerosa, pero van a estar en cautividad allí en Egipto, pero volverán. Y Esteban también va recogiendo promesas del Antiguo Testamento, como la promesa que Dios le hace a Moisés de que volveréis, en Éxodo 3 le dice a Moisés, volveréis a este monte y me serviréis aquí. Pues Esteban va recogiendo esas promesas y va exponiendo la palabra inspirado por el Espíritu Santo. Y le dice, Abraham tuvo todas estas promesas y creyó en estas promesas, aún sin tener nada que podía haber, aún sin tener descendencia, aún sin tener un gran pueblo, aún sin tener una tierra en posesión, dice, lo recalca ahí, dice, ni para sentar un pie. Abraham no tuvo ni 1 metro cuadrado de tierra en el que él pudiera decir, esto es para mí, aquí estoy tranquilo. No. La única vez que Abraham compró algo fue para sepultar a Sara, pero no tuvo nada de tierra en posesión. ¿Por qué? Porque Dios le había llamado a que fuera extranjero en tierra ajena. Pero Abraham disfrutó, nos dice el versículo 8, de un pacto. Dice el versículo 8 que Dios le dio el pacto de la circuncisión, recibió la promesa. No necesitaba un templo, incluso esto es antes de la ley de Moisés, ya Abraham estuvo dentro del pacto, recibió esa promesa. Dios hizo un pacto con su pueblo a través de la circuncisión como ese sello del pacto. Y Dios incluso en Génesis 17, donde establece este pacto, Dios dice una y otra vez, este es mi pacto que yo hago, este es mi pacto, lo repite una y otra vez. Un pacto, es decir, un compromiso en el que Dios se comprometía a amar a este pueblo que Él iba a elegir por gracia. Un pacto eterno. Un pacto que era no tanto con los descendientes físicos de Abraham, sino con los descendientes espirituales de Abraham. Porque Romanos nos dice que los que son de la fe, esos son los hijos de Abraham. Así que ese pacto que Dios hizo ahí en Génesis 17 te incluía a ti y a mí, que hemos creído en el Evangelio. Sí, somos hijos de nuestro padre Abraham. Porque Abraham es llamado el padre de la fe, aquel que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros hemos creído en Jesucristo y Dios nos ha declarado justos por medio de la fe, justificados pues por la fe.
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que Esteban les está dejando claro aquí es que sin templo, sin tabernáculo, sin un pueblo numeroso, sin tener 1 metro cuadrado de tierra y de herencia a su nombre, Abraham tuvo la promesa de Dios. Abraham fue el hombre de fe que fue, y Abraham estuvo dentro del pacto de Dios. Y lo que les está dejando ver claramente, y también lo va a hacer después con José, es que Dios es omnipresente. No se ciñe a un sitio como querían y pensaban los judíos. Estos judíos pensaban: nuestro templo es sagrado, y si alguien habla cualquier cosa de este edificio, no lo cargamos, porque este edificio es sagrado. Este edificio, el templo de Jerusalén, sería destruido unos años después por el general Tito. Y los judíos estaban ahí tan seguros de que tenemos el templo, tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Os acordáis? En el Antiguo Testamento pasó parecido con el arca. ¿Os acordáis como cuando en una guerra habían perdido la guerra, pero trajeron el arca y pensaban: si tenemos el arca, tenemos a Dios de nuestro lado? Y cayeron también. Dios no es un Dios que puedes encerrar en un arca o en un templo. Les va a decir Esteban después que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. ¿Y cuántas veces somos así, que queremos ver las cosas y con lo que puedo ver? Pero no es así lo que nos dice la palabra de Dios. Estos judíos del concilio estaban tan orgullosos de su templo, su tierra y su pueblo, confiaban más en estas cosas que en el Dios que les había dado todo esto. Y así debían recordar cómo Abraham creyó a Dios aun cuando no había recibido la herencia. Entonces les habla de Abraham, el extranjero, y también les habla de José, el repudiado, y rápidamente vemos lo que les habla de José. Lo que les habla de José es que estos judíos creían que ellos tenían una historia de siempre haber respetado a todos los profetas y a todos los enviados de Dios, cuando es justo lo contrario. Ellos edificaban los sepulcros de estos profetas, y Jesús les dijo: pero vuestros padres son los que mataron a estos profetas. Así que Esteban les hace ver que si lo están repudiando a Esteban, si están yendo en contra de Esteban y acusándolo, es simplemente seguir lo que ya ha hecho Israel por tanto tiempo. Les hace ver que los profetas de Dios fueron repudiados, fueron desechados. Y les da el ejemplo de José. Dice: los patriarcas movidos por envidia, los patriarcas se refiere a los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, pero ellos, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Habla aquí de que fue por envidia. ¿Os acordáis? José tenía la túnica de colores, los hermanos tenían envidia y los sueños encima les hicieron odiarlo más y lo vendieron a Egipto. Y al final era lo mismo que estaban haciendo estos del concilio. ¿Por qué razón no querían a Esteban? ¿Por qué razón el concilio no quería a los apóstoles? Por envidia, por celos. Hechos 5:17, ya vimos que el sumo sacerdote con los saduceos se llenaron de celos. Era envidia lo que les movía. Más que estar en contra de la doctrina, lo que no aguantaban era que la gente fuera con ellos. Es lo que les pasó a los fariseos en la entrada triunfal. ¿Os acordáis en Juan capítulo 12, cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén? Los fariseos lo que peor llevaban no era lo que Jesús enseñaba, sino que la gente lo seguía. Y Juan 12:19, los fariseos se dijeron a sí mismos: no conseguimos nada, el mundo va tras él. Y eso es lo que más les dolía. Así que otra vez Esteban utiliza esto para acusarles de que es por envidia que le han entregado, es por envidia que le están acusando. Pero mira lo que dice: movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Otra vez les está diciendo lo mismo, que Dios no se ciñe a un lugar. Es decir, los patriarcas vivían en la tierra prometida y José fue vendido a Egipto, allí a casa de Potifar. Pero ¿con quién estaba Dios? No estaba con los patriarcas que estaban en Canaán, en la tierra prometida, estaba con José, que estaba en Egipto. Estos judíos pensaban: estamos en Jerusalén, estamos en la tierra prometida, tenemos a Dios con nosotros. Y se equivocaban.
Vemos cómo Dios estaba con José. Capítulo 39 de Génesis nos habla una y otra vez, Dios estaba con José, Dios estaba con José cuando fue vendido a casa de Potifar, las cosas le iban bien y Dios estaba con él. Luego es acusado falsamente de violación por parte de la mujer de Potifar y va a la cárcel, pero dice otra vez, Dios estaba con él en la cárcel. Y luego en todo lo que le pasa dice, Dios estaba con él. Y eso tenían que entenderlo los del concilio, que Dios es omnipresente y Dios estaba con José en ese momento. Y luego hace un resumen ahí de la vida de José, como fue puesto por gobernador sobre Egipto, vino una gran hambre, ¿y quién fue el que salvó a todo el pueblo de Israel? Fue José, el que estaba en Egipto. La salvación vino por aquel que estaba en Egipto, no por aquellos que estaban en la tierra prometida. Y como después se dio a conocer a sus hermanos, incluso hizo venir a su padre Jacob y a toda la familia en Egipto. Es decir, todo el pueblo de Dios fue a un lugar que no era la tierra prometida, para hacerles ver otra vez de que Dios no era un Dios que se ceñía solamente a una tierra, sino que Dios era el Dios de su pueblo y de aquellos que le seguían. Y luego al final dice algo muy interesante, porque, y acabo con esto, en versículos 15 y 16, dice, así descendió Jacob a Egipto, ¿os acordáis cómo por el hambre que había fueron al final todos las familias de Jacob a Egipto? Donde murió él, Jacob, y también nuestros padres, las 12 tribus, y los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. A ver, aquí mezcla Esteban dos historias, porque en Génesis tenemos dos compras de tierra. Primero tenemos una compra de tierra que Abraham compró a un tal Efrón, le compró una tierra para enterrar a Sara, lo hemos mencionado antes. Y allí fueron enterrados Abraham y Sara, también fue enterrado Isaac y su mujer Rebeca, y también fue enterrado Jacob y su mujer Lea. Fueron enterrados ahí en ese sepulcro. Pero se nos dice también que cuando Jacob volvió de estar con Labán, su suegro, y volvió a la tierra prometida, compró también un terreno. Y es este terreno que dice de Siquem. Y en ese terreno es donde José fue enterrado y también seguramente todos los otros patriarcas. Entonces, ¿dónde estaban estos terrenos? Bueno, la tumba de Abraham y los que hemos dicho estaban muy cerca de Jerusalén. Pero la tumba de José, esta que dice aquí de Siquem estaba bastante lejos de Jerusalén. Es más, estaba en la tierra de los samaritanos, esa tierra que los de Jerusalén odiaban con todo su corazón. Y Esteban otra vez les hace ver esto. José y los patriarcas, tanto que los veis como vuestros padres y tal, están enterrados en esa tierra que vosotros aborrecéis. Para que veáis otra vez que Dios no es un Dios que habite en templos humanos, Dios no es un Dios que está aquí pero no está aquí, Dios es un Dios omnipresente. Y lo que les quiere hacer ver bien claro es que Dios va a habitar con aquellos que le sigan, con aquellos que sigan su evangelio, con aquellos que sigan a Cristo. Así que lo quiere dejar bien claro. Y vamos a ver en la semana que viene cómo todas las acusaciones que se le hacían de ir en contra de Moisés es justo lo contrario. Él estaba de verdad predicando lo que Moisés había predicado, lo que Moisés había anunciado. Así que tenemos aquí un sermón muy interesante, largo, pero que nos ayuda a entender más del Antiguo Testamento y cómo se da este panorama de todo el Antiguo Testamento.